¿Qué me parece esta bestialidad de personaje? Porque no hay otra forma de llamarlo. Un personaje que hace 25 kills en una partida, tengo que decir que es una bestialidad. Pues a ver, me parece uno de los más killers y rápidos del juego, pero hay un problema. Buenas chicos, chicas, hoy os traigo al canal un nuevo vídeo y por fin nuevo personaje. No nos iba a dejar Zoba antes de acabar el año sin meter otro personaje y el día de hoy ha entrado Paolo la cebra. Desde hace un par de días ya que se filtró que iba a salir una cebra, todos estaban mordiéndose las uñas esperando a que saliera la noticia y finalmente pudierais ver a Paolo en partida. El día de hoy os voy a explicar todo al detalle, os voy a enseñar las skins, las estadísticas, todo sobre el personaje. Y ya os digo que fuerte es un rato. No es por meter hype, que también, pero he hecho récord de kills en una sola partida en mi historia. Desde que llevo jugando a Zoba nunca había matado a tantas personas en una sola partida. Aquí la tenéis, 25-26 kills creo que hice en una partida, que os la pondré al final del vídeo para que veáis la barbaridad de kills que puedes hacer por una partida, por la velocidad que tiene y el daño. En serio, mírate el vídeo hasta el final porque creo que merece la pena y no sé si es récord mundial esto, aunque sea contra bots. Dicho esto, suscríbete, deja tu me gusta, comparte el vídeo para que llegue más gente y vamos a centrarnos ya en la cebra y vamos a empezar por las armas. Lo primero que tenemos es la lanza. La lanza es simplemente la típica lanza como la de Fusi, que es en línea recta y no hace falta recargar. Tengo que decir que hace muchísimo daño su lanza y ahora lo comprobaréis en cuanto agarre el tridente. Es una exageración el daño que quita este personaje, aparte de la velocidad que tiene, luego veréis por qué es tan rápido. Su escopeta es parecida a la que tiene Iris, pero sin veneno obviamente, y la verdad es que tiene un muy buen rango. Aquí estáis viendo al personaje corriendo a campo abierto con la lanza, que tiene muchísimo rango y muchísimo daño. Aparte la escopeta, como digo, tiene bastante rango, no tiene tanto rango la que tengo actualmente porque es la peor del juego, pero luego cuando agarre una escopeta de oro os voy a demostrar todo el rango y el daño que tiene con sus armas. Y luego la bomba es algo muy curioso porque es el tipo de bomba que tiene Bug, por ejemplo, no es la típica bomba de una Pepper, etcétera, lo que quiere decir que este personaje es de medio alcance, no de largo alcance, a pesar de tener la lanza que tiene. Es un poquito como Henry, que tiene una lanza de bastante alcance, pero luego va con escopeta y con arco, en este caso con bomba de corto alcance, así que es un personaje de media distancia. Aquí estáis viendo ya la velocidad que tiene el personaje, y es que en Sabana va a estar muy fuerte, lo digo muy en serio, va a ser uno de los mejores personajes en Sabana. Al nivel de Jade no sé si estará, pero probablemente. El objeto que recomiendo principalmente son las botas de la jungla con este personaje, y aparte le recomiendo llevar con músculo inflable también, diente de vampiro obviamente, nunca puede faltar, y también le colocaría la bomba de racimo porque ya sabéis que es un objeto muy chetado. Ahora vamos a pasar con la primera skin, primera partida 7 kills, ya veréis las últimas. Primera skin la teníamos ya en la miniatura, ahora la tenéis aquí en partida. Sinceramente, ya de primeras, me impacta que tenga tantos colorines. A mí en lo personal no me gusta. Entiendo que va a haber muchísima gente a la que le encante la skin por el significado que tiene, por la referencia a Fortnite. Para los que no lo sepáis, esta es la skin, por así decirlo, que tienen las llamas de Fortnite, las cuales, por ejemplo, recoges los objetos que hay dentro, que son como piñatas, y te dan un montón de materiales para construir. Pues está inspirado en Fortnite esta skin. Imagino que no tiene los derechos, pero no sé, si han metido la skin es porque tampoco va a haber problemas a priori. A la gente que le guste Fortnite pues estará encantada de que esté esta skin dentro del juego, ya que la cebra se parece un poco a la llama y tiene sentido que tenga esta skin. Pero a mí que tenga tantos colorines, que sea tan colorida, pues no me termina de convencer, y me gusta más la segunda, a pesar de que esta considero que es más llamativa. Por cierto, esta skin es la que se consigue al nivel 8 o 9 y desbloqueas completamente gratuita esta skin. Y mientras os estaba contando esto, estaréis viendo que hay un gorila, un bot, que me ha estado robando el arma legendaria. Por cierto, ahora mismo estaréis viendo también los emoticonos, que seguramente los haya enseñado ya anteriormente, pero aquí los tenéis de nuevo. Me gustan bastante estos dos emoticonos, luego os enseñaré los otros que tiene, y creo que dentro de lo que cabe es uno de los personajes con mejores emoticonos del juego. Me gustan bastante todos sus emojis. Por cierto, como siempre, mi opinión del personaje la daré al final del vídeo después de analizarlo al completo. Después de haber visto al personaje, yo diría que es un personaje que en individual va a funcionar bien, en dúos va a funcionar bien, en tríos y en squad va a funcionar bien, así que creo que se puede subir de copas en cualquier modo de juego. Por esto creo que va a ser un personaje que malo precisamente no va a ser. Luego especificaré dentro de qué top lo metería dentro del juego actualmente después de haberlo probado, que ya os digo que está muy fuerte, ¿eh? Como estaréis viendo, mata muy fácilmente, tiene una buena salud, aparte es muy rápido, es un velocista tal cual. Y si ya os está gustando, esperaros a ver las habilidades, la habilidad activa, pasiva, instinto primitivo, aunque ya estáis viendo algo, que es que va corriendo más en según qué tipo de situaciones. Luego especificaré por qué corre más a veces. Y si tuviera que definir este personaje, diría que es como un Skippy. Luego veréis por qué digo que es como un Skippy, pero bien hecho. Es un Skippy mejorado, una mezcla entre Skippy, Jade y Bug, quizás me atrevería a decir.
o una mezcla, sí, entre Jade y Skippy diría que es la mezcla. Jade y Skippy es la mezcla. Eso sí, al ser una cebra no es como otros personajes como Shelly, que corre igual por agua que por tierra. Este personaje es muy rápido por tierra, pero por agua cambia muchísimo. Y es que su habilidad, me callo, que todavía no lo voy a decir, una de sus habilidades deja de hacer efecto en el agua, así que no recomiendo para nada ir por el agua con este personaje. Fijaros en el daño que tiene el tridente, que de un golpe se ha cargado al Steve. Sí que es verdad que Steve no es un personaje con mucha vida, que le sacaba bastantes niveles, pero que mate de un golpe es una señal muy positiva. Y es que ahora mismo estáis viendo la velocidad que tiene ya por tierra sin botas de la jungla. A esto suman las botas de la jungla y un par de cosas que voy a dar después. Es que os digo, es un personaje muy rápido, hace mucho daño como estáis viendo, tiene un combo muy potente. No lo había comentado todavía, pero su combo es muy potente. Y ahora podemos ver en acción lo que sería la escopeta de oro, porque antes os he dicho que tenía un muy buen rango en las armas. Fijaros aquí, chicos, el rango de la escopeta es una barbaridad. Como estáis viendo, es súper rápido el personaje. Aquí estáis viendo el combo, mirad, le pegamos escopetazo. Bueno, aquí no he hecho el combo bien. Le pegaríamos escopetazo, ahora sí. Le pegas luego la lanza y la bomba. Yo, en caso de que esté de cerca, le pegaría bomba, escopeta, lanza. Sería el combo perfecto, pero aquí estáis viendo el alcance que tiene, lo rápido que recarga las armas. Es que tiene mucho daño, está muy chetado este personaje. Si 16 kills ya te parecen una barbaridad, espérate a las siguientes. Una duda que seguro que vais a tener muchos de vosotros es en qué liga se puede conseguir al personaje. Bueno, pues ya os lo digo yo, a partir de liga 3 es súper fácil conseguir el personaje, ya que te toca apenas empezando. Liga 3 puede serlo perfectamente desde el primer día del juego. Aquí tenemos los objetos que recomiendo, las estadísticas, para que os hagáis una idea. Tiene más vida que Shelly, por ejemplo. Tiene una vida parecida a Iris, que es un personaje que han metido recientemente y tiene bastante vida. Un daño muy bueno, tiene más daño que Shelly o que Book, por ejemplo. Y en cuanto a velocidad, sí que es verdad que no destaca demasiado en general, porque por el agua es muy lento, pero por tierra ya os digo que es uno de los personajes más rápidos del juego y más ágiles sobre todo. Muy probablemente esté como top 3 personajes más rápidos, justamente después de Molly y Skippy quizás. Yo creo que es de los 3 personajes más rápidos del juego sin ninguna duda, o sea que buen daño, buena vida. Y aquí tenéis la otra skin, Paolo el corredor, mucho más simple, mucho más sencillita, pero me gusta más en general cómo le queda la skin. Estos son los demás emoticonos que tiene el personaje, el de la bandera blanca y el de la velocidad, que en lo personal me parece el mejor emoticono de Paolo. Y ahora vamos directamente con las habilidades, que es lo más interesante al final del personaje. ¿Qué habilidades tiene? Bueno, pues ahora mismo ya estáis viendo la habilidad pasiva en juego. Lo que hace la habilidad pasiva es que tras correr recto durante un determinado tiempo, creo que son unos 2-3 segundos, empieza a acelerar y correr más rápido todavía. Si no fuera por esta habilidad pasiva, el personaje no sería demasiado rápido, y por eso es que si vamos a la estadística de velocidad parece que no es tan rápido, pero gracias a su pasiva acelera mucho. Y además esta pasiva es infinita, puedes estar corriendo en línea recta todo lo que quieras, que la pasiva no se va a bloquear hasta que no frenes o empieces a hacer giros en círculos, por lo que a cortas distancias le cuesta acelerar, pero a largas distancias pues muy probablemente va a ser uno de los personajes más rápidos en carreras largas. Y ahora que he agarrado todo esto, fijaros en por qué digo que es un Skippy mejorado. Efectivamente puede saltar obstáculos y además puede saltarlos bastante rápido. Lo único sí que es verdad es que tarda un par de segundos en recargar, como 2 segundos. Como veis, su habilidad pasiva le hace más rápido como Skippy, y aparte también le hace saltar los obstáculos, lo que quiere decir que tiene en una sola habilidad, en la habilidad pasiva, la habilidad activa y también la habilidad pasiva de Skippy. Es un 2x1, por esto digo que es el Skippy pero mejorado. Encima de tener las dos habilidades de Skippy en una sola, también tenemos que tiene muchísima más vida que el personaje, bastante más daño y es casi igual de rápido, y tiene las dos habilidades de Skippy en una. Es que es una locura, de verdad. Skippy o lo mejoran, o después de entrar Paolo al juego no va a tener sentido utilizarlo, ya que es la peor opción, pero con diferencia si lo comparas con Paolo. Y justo ahora acabáis de ver lo que sería la habilidad activa, que al utilizarla pega un pequeño salto hacia adelante que le hace aumentar un poquito más inclusive su velocidad. Y no solo eso, si hay un personaje justamente detrás de Paolo, eso sí tiene que ser justo detrás. Si está delante no le vais a hacer daño, la habilidad activa le golpeará y hará bastante daño. Así que para movilidad sirve la habilidad activa, y también va a servir para poder, aquí lo tenéis, ahí está, golpear al rival, hacerle daño, y encima lo juntamos con el instinto primitivo que estunea al rival. El instinto primitivo lo que hace es paralizar al rival o a los rivales que tengas detrás. Aquí lo estáis viendo que lo dejas inmóvil y le puedes meter el combo a tu antojo. De verdad, no tiene sentido. Está muy fuerte este conjunto de habilidades, ya que casan muy bien la habilidad activa con el instinto primitivo. Y entre esto, la velocidad, el daño, la vida que tiene y también la movilidad,
sobre todo por el tema de que puede saltar obstáculos, es bastante rápido con la habilidad pasiva, encima con la habilidad activa aumenta más todavía si cabe la velocidad. Es que ya estáis viendo que llevo 18 kills, sí que es verdad que es contra bots, pero es que 18 kills son muchísimas. Y la última partida voy a matar incluso más que en esta, porque voy full a intentar matar todo lo posible. Aquí tenéis el final de esta tercera partida en la que efectivamente acabo matando 21 personajes. Es una barbaridad y es un auténtico killer, por lo que si tuviera que definir ya directamente al personaje en un tipo de personaje, no es un support, no considero que es un support, tampoco considero que sea un healer ni nada parecido, y diría que es un DPS de corto-medio alcance. Lo compararía con, por ejemplo, Henry, que es un DPS de corto-medio alcance porque también tiene esa lanza de largo alcance. Por cierto que no lo he dicho, pero hoy estamos en un día especial, chicos, 24 de diciembre, hoy es Nochebuena, así que feliz Navidad para todos. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, coloca tu feliz Navidad en los comentarios y vamos a llenar este vídeo de feliz Navidad y también de tu opinión sobre qué te parece la cebra. Ahora mismo por pantalla estaréis viendo lo que aconsejo llevar en las armas de Paolo, cómo mejorar las armas en la escopeta. Ahora mismo estaréis viendo por pantalla también la bomba, cómo deberíais de llevar la bomba, y también por último cómo deberíais de llevar la lanza. Esto es como yo aconsejaría a una persona que consiga el personaje llevar las armas de equilibradas, ya que como sabéis podéis elegir vosotros a qué colocarle los puntos. Pues yo os aconsejaría tal y como he puesto anteriormente. Y ya he explicado todo el personaje, os voy a dar mi opinión. ¿Qué me parece esta bestialidad de personaje? Porque no hay otra forma de llamarlo. Un personaje que hace 25 kills en una partida, tengo que decir que es una bestialidad. Pues a ver, me parece uno de los más killers y rápidos del juego, pero hay un problema. Y como ya todos sabremos, es el denominado efecto nuevo. El efecto nuevo siempre afecta a todos los personajes. Recordemos que ya ocurrió con Iris, que consideraba que era buenísima, terminó siendo buen personaje, pero no tanto como pensábamos. Ya ha pasado, no ha pensado, ha pasado ya con muchos otros personajes que parecen buenísimos en la beta porque juegas contra bots, matas muchísimo y luego cuando los pruebas en la salida global quizás no son tan potentes. Yo si tuviera que colocar al personaje dentro de un top, quizás lo metería entre los 10 mejores, eso sin duda, pero tendría que probarlo más para asegurarme de que puede llegar a entrar en un top 5 mejores personajes. Creo que tiene potencial para ser top 5 mejores personajes, ya que es un Skippy pero mejor hecho. Sin duda, creo que puede llegar a ser top 5 mejores personajes. De hecho, yo ahora mismo lo colocaría entre los 5 mejores probándolo en la beta. Pero primero tengo que probar al personaje dentro de la salida global y no me la puedo jugar a decir que es de los 5 mejores personajes, porque luego siempre pasa lo que pasa, que cuando juegas en la versión global contra personas reales, el personaje no es tan potente como parecía, pero es que ya estáis viendo que mata muchísimo, de verdad. Estáis viendo todo el daño que hace, lo rápido que recarga armas, la vida que tiene, la velocidad que tiene. Es que es muy potente, de verdad, es muy potente. E incluso me atrevería a decir que me parece mejor personaje que Iris probándolo en la beta. Es que siempre que saca un nuevo personaje me parece mejor que el anterior en la beta. Pero es que estáis viendo, chicos, 21 kills. Y es que aquí no termina, es que voy a hacer más de 21 kills. Es que os digo que nunca he visto a alguien hacer tantas kills, aunque sea contra bots. Me parece una salvajada que me dé tiempo de recorrer todo el mapa, ir matando a las personas sin que los bots se hayan matado entre sí, que por eso haces tantas kills. Un buen killer tiene que tener mucha velocidad y mucho daño por segundo. En este caso, pues Paolo cumple perfectamente con ambas. Aquí lo estáis viendo, 22 kills. Ojito, ahí paralizamos, utilizamos el instinto primitivo, todo. Está muy chetado el personaje en general. Fijaros el panda de nivel 15 que contra un Paolo no tiene nada que hacer fuera de plantas. Bueno, contra prácticamente ningún personaje vais a tener muchos problemas a priori, ya que como os digo está muy potente. Aquí tenéis un Larry, fijaros lo poquito que me quita el Larry, a pesar de ser nivel pequeño, es que hace muy poco daño a Paolo. Y este ha sido el personaje, así que chavales, dejad un buen me gusta, suscribiros, compartid este vídeo con todos vuestros amigos para que se informen bien sobre el personaje, ya que en este vídeo lo tenéis absolutamente todo. Y feliz Navidad, y espero que lo paséis muy bien con la familia.